Bienvenidos. Nosotros, el equipo número 4, estaremos presentando la planeación y control de redes. Nuestro equipo está compuesto por Joel Rincones, Farbós Nelimar, Farfán Mari Carmen y quien les habla, Josué Bausa. El contenido de esta presentación está abarcando los siguientes puntos: la administración de proyectos, el proceso de maduración, las técnicas de revisión y evaluación de programas, otras técnicas de administración de proyectos, otras técnicas basadas en la red, la práctica de la administración de proyectos o PMBOK y algunas oportunidades y advertencias respecto a estas, los software para la administración de proyectos. La administración de proyectos, según el PMI, por sus siglas en inglés, Instituto de Administración de Proyectos, es una disciplina que aplica principios, conceptos, herramientas y técnicas para mejorar el desarrollo del proyecto y la efectividad organizacional, así como agregar valor mediante el incremento de las probabilidades de proyectos satisfactorios. La administración de proyectos sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en cantidad y o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio, pudiéndose resumir los siguientes beneficios: aumento de productividad, eficacia de resultados dirigido a las exigencias del cliente, control de riesgos y gestión de costos y plazos. Ahora bien, las técnicas de ruta crítica son procesos administrativos de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las actividades que componen un proyecto y que deben desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. Una de estas es la CPM o Critical Path Method, método desarrollado en 1957 en los Estados Unidos por un centro de investigaciones de operaciones para la DuPont y la Remington Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades que componen un proyecto. El método CPM se desarrolló para manejar proyectos repetitivos o similares mediante algoritmos para el cálculo de tiempos y plazos de planificación de cada uno de los proyectos. Solo se requiere un estimado de tiempo. Los cálculos se hacen con la suposición de que los tiempos de actividad o de cada una de las actividades del proyecto se conocen. El resultado final será una visualización de un cronograma con la duración de las actividades críticas que nos indiquen la fecha mínima de finalización del proyecto. Por su parte, el PERT, Program Evaluation and Review Technique, por sus siglas, es una técnica que consiste en desarrollar en forma de red una serie de actividades o tareas que, gracias a una dependencia cronológica, llevan a la consecución del fin propuesto. Permite determinar el mejor camino que se debe seguir en la realización de estos proyectos para lograr su optimización, es decir, mayor beneficio al menor tiempo. El resultado final de la aplicación será un cronograma para el proyecto en el cual se podrá conocer la duración total del mismo y la clasificación de las actividades según su criticidad. Finalmente, la administración de los recursos limitados, tiempo limitado, plantea que la estimación de la duración en cada una de las tareas del proyecto se debe hacer teniendo en cuenta la cantidad y la naturaleza de los recursos necesarios para la ejecución. Los recursos pueden ser materias primas de distintas clases, mano de obra de diversas especialidades, equipos, dinero, espacio y cualquiera de los medios que se necesiten. De estos, uno o varios desempeñan un carácter principal, lo que obliga a establecer sobre ellos un alto grado de planificación y control, en comparación con aquellos que se pueden conseguir con gran facilidad y a reducido costo. El problema de la nivelación de los recursos consiste en obtener la relación entre la demanda de un recurso y su disponibilidad a lo largo de todo el proyecto, de forma de que esto o esta condición no influya sobre la duración del proyecto. Hola, mi nombre es Nelimar Farbó y les voy a hablar un poco sobre las técnicas de revisión y evaluación de programas.
Este método fue desarrollado en 1957 en los Estados Unidos por un centro de investigación de operaciones buscando el control y la optimización de los costos de las operaciones mediante la planeación adecuada de las actividades que componen un proyecto. Ahora bien, la administración de los recursos limitados, tiempo limitado. La estimación de la duración de cada una de las tareas de un proyecto se debe hacer teniendo en cuenta la cantidad y la naturaleza de los recursos necesarios para su ejecución. Los recursos pueden ser materias primas de distintas clases, manos de obra de diversas especialidades, equipos, dinero, espacio y cualesquiera otros medios. De estos, uno o varios desempeñan un carácter principal, lo que obliga a establecer sobre ellos un alto grado de planificación y control, en comparación con aquellos que se pueden conseguir con gran facilidad y a reducido costo. El problema de la nivelación de los recursos consiste en obtener la relación entre la demanda de un recurso y su disponibilidad a lo largo de todo el proyecto, de forma que no influyan sobre la duración del proyecto. El intercambio de tiempo y costo. La administración de proyectos implica una serie de operaciones que inician una vez que se ha tomado la decisión de ejecutar el proyecto y que se ha demostrado su viabilidad técnica y financiera a través de la evaluación del mismo. Las estimaciones de tiempo, costos, son lo fundamentalmente apropiado para la elaboración de un programa de trabajo y responsabilidad. La determinación de la duración y costo del proyecto, los requerimientos de flujo de efectivo, la definición de rutas críticas, de progresos en la fase del proyecto, entre otros. Los métodos de tiempo que permiten tiempos y costos en la administración de un proyecto consideran los siguientes aspectos: la duración total del proyecto, fecha de inicio y fin de cada una de las actividades, así como el conocimiento que tendrá el atraso o desfase en la realización de las actividades individuales que forman parte del proyecto. Los atrasos en las actividades individuales del proyecto tienen incidencias directas en los costos presupuestados, es decir, directos, indirectos de administración y generales o semivariables. La administración de costos. La administración de costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en estimarse, es decir, se refiere a una predicción basada en la información disponible en un momento dado para lograr un costo óptimo para el proyecto. Debe tomarse en cuenta, para deben tomarse en cuenta las consideraciones entre costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar en lugar de alquilar y el intercambio de recursos. Presupuestar consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales para establecer una línea de base de costos. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al presupuesto. Y controlar los costos significa vigilar la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea de base de los costos. La actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la fecha, de modo que se culmine el proyecto dentro del presupuesto aprobado. También debe tener en cuenta el efecto de las decisiones de proyecto en los costos recurrentes subsecuentes de utilizar, mantener e implementar los recursos, servicios y resultados del proyecto. La gráfica de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta útil, gráfica, cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. Permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de división del trabajo? Su objetivo principal es identificar y definir todos los esfuerzos requeridos para que se establezca un cronograma y presupuesto adecuado para la realización de los trabajos. Muchas gracias. Otras técnicas en cuanto a la planeación y control de los proyectos tenemos las que son basadas en la red. La primera de ellas podemos citar la línea de equilibrio. Es decir, el balance de líneas es un factor crítico para la productividad de una empresa. Su objetivo es hallar una distribución de la capacidad adecuada para asegurar un flujo continuo y uniforme de los productos a través de los diferentes procesos dentro de la planta, encontrando las formas para igualar los tiempos de trabajo en todas las estaciones,
para maximizar el aprovechamiento posible de la mano de obra y del equipo, y de este modo reducir o eliminar el tiempo de ocio. Deben existir ciertas condiciones para que la producción en línea sea práctica. La primera de ellas es la cantidad. Es decir, el volumen o cantidad de producción debe ser suficiente para cubrir el costo de la preparación de la línea. Esto depende del ritmo de producción y de la duración que tendrá la tarea. Otra de estas condiciones son el equilibrio. Los tiempos necesarios para cada operación en línea deben ser aproximadamente iguales. Y finalmente, debe ser continuo. Es decir, deben tomarse precauciones para asegurar un aprovechamiento continuo del material, piezas, subensambles y la prevención de fallas del equipo. Dos aspectos importantes en el balanceo de líneas son la tasa de producción y la eficiencia. Por definición se tiene que la tasa de producción es la cantidad de artículos o servicios que se realizan en cierta cantidad de tiempo. Y la eficiencia está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. Otro de estos mecanismos basado en otras redes es el balanceo de línea de ensamblaje. Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balanceo se encuentran las líneas de fabricación y las de ensamblaje. La de fabricación se encuentra desarrollada para una construcción de componentes, mientras que la de ensamblaje se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una unidad mayor. Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de alimentación de la máquina que realiza la operación. De igual forma, debe realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en una línea de ensamble. El balanceo de líneas de ensamblaje busca agrupar tareas entre las estaciones de trabajo, de modo que cada una tenga, en el caso ideal, la misma cantidad de labor. Con esto se busca minimizar el desequilibrio entre máquinas y personas al mismo tiempo que se cumple con la producción requerida de las líneas. En la práctica es mucho más sencillo balancear una línea de ensamble compuesta por operarios, dado que los cambios suelen aplicarse con tan solo realizar movimiento en las tareas realizadas por un operario a otro. Para ello también hace falta que dentro de la organización se ejecute un programa de diversificación de habilidades, para que en un momento dado un operario pueda desempeñar cualquier función dentro del proceso. Si bien es cierto que la administración de un proyecto consiste en comunicar lo que se debe hacer a las personas y cuándo deberán estas personas entregar resultados, organizar el trabajo tiene que ver con dividirlo y programarlo en un tiempo finito y supervisarlo en todo momento. Porque de lo contrario se puede distorsionar el enfoque y no llevarse a cabo el trabajo que se quiere efectuar. La administración del proyecto consiste en varias partes o consta de varias partes, como lo son los contratos, que no son más que la descripción detallada de compra para productos o servicios que se quieran contratar. También considera el alcance, que es la descripción de procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluirá todo el trabajo. Debe tener calidad, que es la descripción detallada de procesos y actividades que determinan quiénes serán los responsables, con qué responsabilidades podrán colaborar en la ejecución del proyecto. Debe tener objetivos claros y políticas bien definidas, con actividades de mejoras continuas de los procesos. En esta parte de calidad es necesario considerar que los objetivos se identifique bien qué se hará, qué recursos se utilizarán, quiénes serán los responsables, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Debe de tener un margen medible para la evaluación de resultados. También consta la administración de proyectos de tiempos, la descripción de procesos relativos a la puntualidad en la conclusión del proyecto, desarrollo y control del cronograma. Costos también son evaluados en la parte de administración de proyectos porque involucra la estimación, el presupuesto y control
de los mismos a fin de que el proyecto se realice dentro del presupuesto que se aprobó para el mismo. Debe identificarse también los riesgos, analizarse, planificar una respuesta o una acción ante el mismo y tener un monitoreo y control constante. Los recursos humanos, por ende, deberán organizarse y dirigirse a fin de que el proyecto vaya en marcha hacia el fin que se quiere. Debe existir comunicación, considerando las interrogantes: qué comunicar, cuándo comunicarlo, a quién se le comunicará, cómo se le comunicará y quién será la persona que comunica, a fin de que la organización se mantenga y la dirección del proyecto tenga enfoque y se pueda culminar con éxito. Algunas oportunidades de advertencia se deben considerar, pues todo proyecto está rodeado de innumerables incertidumbres, ya sean esos eventos positivos que nos ayudan a completar la tarea, llamados oportunidades o riesgos positivos, o por el contrario, sucesos que impiden la finalización del proyecto, que serían las amenazas. Entonces, los riesgos deben abordarse con estrategias. En el caso de las amenazas, se deben evitar. En el caso de que sea mucha la pérdida que el riesgo represente, también se puede transferir. En algunos casos se puede mitigar, en otros aceptar. En algunos casos también se puede hasta compartir el riesgo buscando sociedades que también se quieran ver involucradas en el proyecto y quieran compartir el riesgo a fin de que si llegasen a existir algunas pérdidas, pues se compartan esas pérdidas. Para el caso de las oportunidades, también se establecen estrategias a abordar, como lo son explotar esas oportunidades, mejorarlas y compartir las oportunidades también. Los análisis más usados para este caso de evaluaciones son el análisis FODA, que se encarga de evaluar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la organización para poder hacer un estudio de riesgo bien detallado y así poder considerar todos los factores que nos pudieran llevar a la culminación con éxito de nuestro proyecto o que pudieran estar impidiendo que el proyecto se lleve a cabo. Ahora bien, la definición o el término software en cuanto a la administración de proyectos es un término utilizado en la ingeniería que cubre varios tipos de software o aplicaciones, entre ellos el utilizado para la planificación de proyectos, manejo y control de presupuestos, asignación de recursos, software para colaboración, software para comunicación, manejo de la calidad y documentación o administración de sistemas, las cuales son usados para manejar la complejidad que conlleva un proyecto de grandes dimensiones. Vamos a citar algunos de estos software, entre ellos los más importantes, entre ellos el Microsoft Project. Este es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por la Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar cumplimiento al progreso, administrar el presupuesto y analizar las cargas de trabajo. En todas las versiones del Microsoft Office Project es una herramienta útil para la gestión de proyectos aplicando procedimientos descritos en el PMBOK del Project Management Institute. Otro de los software es el Transparent Business, antes conocido como Transparent Billing. Es una aplicación informática que permite coordinar y supervisar tareas laborales en la forma remota. El software creado por la compañía KMG se presenta como una solución para maximizar el rendimiento de aquellos empleos que funcionan bajo la modalidad del teletrabajo y así evitar sobrefacturaciones. Por sus características, la aplicación puede utilizarse en todas las formas de teletrabajo y trabajo freelance, en las que el empleador necesita hacer un seguimiento de las actividades de sus empleados o contratos para mejorar la competitividad y maximizar los recursos. Otro de estas aplicaciones es el Triton.
Esta es una plataforma informática general de alto nivel, segregada en 3 capas y de propósito general, sobre el cual se desarrolla una solución de negocios por medio de los módulos Triton. Esta plataforma se organiza en una arquitectura de tres capas: el cliente, el servidor y la base de datos. La plataforma junto con los módulos oficiales están cobijados por una licencia, y estos módulos a su vez cubren los siguientes campos funcionales: contabilidad, analítica, administración de ventas, de compras, inventarios, proyectos y tiempos, y un calendario. Otra de los software es el Prince2, que fue originalmente desarrollado por la CCTA, que actualmente forma parte de la OGC. Desde 1989 se viene usando como un estándar para la gestión de proyectos, sobre todo en el Reino Unido. Este método fue inicialmente desarrollado únicamente para los proyectos TIC. La última versión, Prince2, es compatible con la gestión de todo tipo de proyectos. Este propone una metodología de gestión de proyectos que cubre, mediante lo que se conoce como temáticas, la calidad, el cambio, la estructura de roles del proyecto, los planes, es decir, el cuánto, cómo, cuándo, el riesgo y el progreso del proyecto, justificado por un business case o estudio de viabilidad, que debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto y justificar en todo momento el proyecto como consecución de los beneficios esperados. Como caso ejemplo, caso de estudio, podemos citar la empresa Fertinitro. Ahora bien, ¿quién es Fertinitro? Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela es una empresa filial de Pequiven del ramo petroquímico, que nace el 26 de marzo de 1988 con la participación accionaria de Pequiven, Koch, Snam Progetti y Polar. La construcción de esta empresa se prolonga desde el 98 hasta el año 2000, y es en el 2001 cuando se obtiene la primera producción. Para el 2002 se afirma que la empresa cuenta con autonomía operativa, y en octubre del 2010 fue nacionalizada por decreto presidencial. Fertinitro es una planta que cuenta con 2 trenes de producción idénticos, cada uno integrado por una planta de amoníaco y una planta de urea granulada, con capacidades de producción, según diseño, de 1.800 y 2.200 toneladas métricas diarias respectivamente. Ahora bien, ¿cómo estamos? Las diversas disciplinas que hacen vida en Fertinitro y con mayor preponderancia las dependencias medulares de la organización no cuentan con un sistema de gestión o administración de las diversas actividades que se ejecutan. Comprendiendo que los procesos no se ejecutan por sí solos y se hace la necesaria la intervención de personas encargadas de diseñar, planificar y tomar decisiones para alcanzar los máximos resultados, un sistema de gestión en este tipo de organización representa el alma de cualquier proyecto, ya que agrupa saberes, conocimientos, técnicas y herramientas o estrategias provenientes de distintos campos o disciplinas. En esta empresa se ha evidenciado indicios de una implantación de una estructura de administración de activos y o proyectos. No obstante, no ha sido sostenible en el tiempo, lo que ha implicado en el uso inadecuado de los recursos, incumpliendo en los tiempos de trabajo, contratos e incrementando considerablemente los costos asociados a los mismos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Entre muchas de las propuestas que podrían surgir en los puntos de mejora, está en la implementación de un nuevo sistema de mejora continua en el sistema de gestión que maneja Fertinitro, entre los cuales se pueden citar algunos de ellos: implementar un sistema de gestión bajo la norma ISO 9001, elaborar un plan de gestión de proyectos donde se definan roles y responsabilidades, presupuestos, objetivos y metas claves y claras, actividades desglosadas, identificar las rutas críticas de cada proyecto, los tiempos de ejecución y los plazos de cumplimiento, las líneas de comunicaciones efectivas, reuniones programadas de seguimiento, entre otras. Definir como herramienta principal para el control de proyectos bajo la aplicación del diagrama de Gantt, enfocado siempre en una estructura de división del trabajo. Esto para que conlleve a un control más riguroso de cada una de las actividades que se emplean y darle mayor celeridad a las rutas críticas identificadas. De manera se puedan minimizar las amenazas y se puedan maximizar las oportunidades identificadas. Establecer
principalmente un plan de formación para los gestores de proyectos y para todos los trabajadores que conforman el equipo multidisciplinario de trabajo. Mantener un sistema de mejora continua de auditoría y seguimiento de los diversos programas, proyectos en ejecución. Finalmente, ¿qué podemos decir? Que para lograr todo lo anterior, deberíamos ser capaces de suministrar y desarrollar en nuestra gente las habilidades suficientes para solucionar problemas en cada uno de los trabajos diarios. Al solucionar los problemas operativos, automáticamente mejoraremos la calidad e incrementaremos la productividad y competitividad de la organización. Imperativo es desarrollar de manera estructurada los mecanismos para la gestión de los proyectos basadas en una herramienta definida y basada en procedimientos establecidos.